días y buenas noches para todos. Buenas noches. Veníamos hablando la vez pasada de lo que significaba ese paso, esa Pascua, y de todas las implicaciones que tenía esto en el cuerpo humano cuando hacíamos la comparación entre las 7 palabras y los 7 chakras, ¿sí? Que entre otras cosas me parece que fue algo bien bonito porque el simbolismo que se rescata de una cosa como estas nos ayuda a pensar que es que hace mucho rato esto está escrito y que simplemente no hemos estado lo suficientemente atentos como para darnos cuenta de que detrás de eso hay una serie de vivencias, de experiencias, de razones para entender un poco más profundamente, de maneras de conectarnos con nosotros mismos, con la religión entendida como esa excusa maravillosa para religar y volver a unir con esa esencia que implica entonces el encontrarnos a nosotros mismos entendidos dentro de una única humanidad que va generando la posibilidad de encontrarnos en la diversidad. Entender que a pesar de que cada uno de nosotros es un color distinto, es un tono distinto, es una expresión distinta de vida, todos tenemos cabida en esa diversidad y que a través de esa unidiversidad podemos nosotros seguramente co-crear de verdad desde lo más profundo de nosotros lo que implica ese desarrollo del universo, siendo nosotros parte del plan o reconociéndonos como parte del plan. Y entonces parte de hacer ese paso implica sin duda hacer muchas visiones, empezar a cambiar la concepción del día desde que decimos buen día, pero antes de decirle buen día al otro nos lo tenemos que repetir nosotros mismos, y antes de repetirlo nosotros mismos tenemos que visualizarlo nosotros mismos, empezar a darnos cuenta de que el que está visualizando, fíjense que esto es un gerundio, eso significa una acción, está ayudando en esa co-creación y está ayudando a que en el movimiento que estamos haciendo de visualizar vayamos creando muchas de las cosas que estaban ahí, por lo menos escondidas, no develadas, pero que no quería decir que no estuvieran. Y entonces en esa capacidad de visualizar hay muchas implicaciones, porque para poder visualizar entonces tenemos que hacer una especie de retiro, pero un retiro personal que implica un compromiso con cada uno de nosotros, es decir, con nosotros mismos, antes de con el entorno, para poder generar los movimientos interiores necesarios. Hablar de un gerundio en un verbo significa estar llevando a la acción, no simplemente pensar en algo, sino llevarlo a la acción, que es tal vez lo más complejo. Pero para poder llevar algo a la acción es necesario empezar a reconocer que somos dueños de talentos, de dones, pero sobre todo, resumiendo esto, de aptitudes, que con la actitud correcta vamos a lograr probablemente que identifiquemos con claridad el propósito. El propósito es la dirección en la que debemos ir. Entonces mencionábamos la vez pasada cómo cuando relacionábamos esto con los 7 chakras, mencionábamos cada una de esas 7 palabras, el perdónalos porque no saben lo que haces, hoy estarás conmigo en el paraíso, etcétera, etcétera. Mencionábamos cómo esto perfectamente se podía asimilar a todo lo que estaba ocurriendo en el cuerpo, ¿sí? Y en un momento determinado, cuando empezamos a hacer esto, ese buen día es el despertar, también traducido en términos del cuerpo humano. Y el despertar implica entonces
no solamente, como decía un compañero mío, abrir los párpados, porque él decía que los ojos no se abren, que los que se abren son los párpados. Entonces, no solamente abrir los párpados, sino empezar a tomar conciencia, ¿sí? Y esto implica llenarse de luz. Empezar a despertar significa darse cuenta de que estamos dentro de un núcleo, dentro de una formación mayor a la cual pertenecemos. Esto a nivel interior implica que cada una de las células que despierta en cada momento, y no despierta necesariamente con el día global nuestro, porque el día de la célula puede ser otro completamente distinto de acuerdo a lo que se llaman los ciclos circadianos o los ciclos ultradianos. Esos ciclos circadianos y ultradianos son ciclos que se repiten cada determinados periodos, y en esos periodos entonces la célula asume una función determinada, pero por supuesto también se da cuenta que hay momentos o periodos de descanso, y entonces ahí cuando despierta esa célula es como la mejor manera de conectarse con las demás células. Imagínense ustedes una célula cuando despierta, pues así como cuando una célula despierta, ¿no? Imagínensela todavía arrugada, acobijada con un linfocito, otro tipo de célula, y de pronto hace esto, se asoma y ve el panorama y dice, wow, toda esta gente se está despertando al mismo tiempo que yo. Pero entonces obviamente a los primeros que va a saludar esa celulita son a los componentes que están dentro de su propio núcleo. Entonces posiblemente la célula del hígado pues va a saludar a los demás hepatocitos, y la célula de los pulmones va a saludar a las demás que están ahí en los pulmones. Pero ya una vez han hecho toda la fiesta y la cosa, entonces ahí sí hay tiempo de empezar a conectarse con el resto y de reconocerse dentro de esa única unidad que mencionábamos. Y entonces se dan cuenta que el saludo ya es importante, pero que ese despertar significa pongámonos en acción. Ese ponerse en acción es activar muchísimas cosas dentro de una célula, y para eso se necesita que exista la energía suficiente, y por eso las celulitas tienen una cosa por allá que se llamaba la mitocondria, y la mitocondria es absolutamente esencial para que al final de un proceso muy complejo que se llama el de la respiración celular, la célula produzca una cosa fundamental, que es el ATP y el ADP. En cristiano, adenosintrifosfato y adenosindifosfato, más en cristiano, fósforo, que es la energía que le va a dar a la célula, fósforo. El fósforo es como un fósforo. Enciende, exactamente, enciende, pero además da la energía para que esas celulitas empiecen a cumplir una función. Sería absolutamente imposible cumplir una función si no hubiera mínimamente una circulación energética en el cuerpo. Si esta activación no se diera, pues simplemente las células estarían o aperezadas o simplemente irían en un proceso de decadencia tal que el proceso natural las llevaría a la muerte o al sacrificio o al sacro oficio. Entonces, importantísimo entender ahí, después de decir esos buenos días, se dan cuenta que cada una de ellas tiene unos dones y unas aptitudes. Entonces uno se da cuenta, hombre, yo sirvo para fabricar enzimas digestivas. La otra dice, yo soy una célula de defensa, y se identifica dentro del grupo que son las células de defensa. Y otra dice, yo soy una célula que absorbe los nutrientes. Y otra dice, sí, pero si yo absorbo mucho, alguien tiene que catabolizar, es decir, eliminar sustancias tóxicas, porque si no, si estuviéramos absorbiendo todo el tiempo, nos ahogaríamos en nuestro propio nutriente, como ocurre a nivel pulmonar. Si el pulmón no estuviera haciendo los dos movimientos de inspiración y expiración, entonces si nos quedáramos solamente en inspiración, nos ahogaríamos en nuestro propio aire. Cosa que ocurre, por ejemplo, en los pacientes asmáticos. Los pacientes asmáticos tienen ese problema, permiten entrar el aire, pero se cierran los bronquios al salir, y por eso es el silbito que le pita el pulmoncito al niño asmático, por ejemplo, o al adulto asmático. Entonces se reconocen, insisto, unos dones, unos talentos, pero si esas células no tienen las aptitudes adecuadas, simplemente asumen como si ellas fueran las dueñas del barco o las dueñas del timón,
y dicen no, yo voy a hacer lo que me dé la gana y no voy a estar metida dentro de ese contexto de la unidad, y por supuesto si se pierde el contexto de la unidad, cada uno empieza a hacer locuras. ¿Ustedes se imaginan una célula loca también? Bueno, hagan de cuenta, esa célula loca se está moviendo ahí en el interior, está generando mucho desorden, y ese desorden va a llevar a que finalmente no se cumpla el propósito. Si no se cumple el propósito, se anula una ley fundamental, que es la de la sintropía. Y la sintropía es la posibilidad de encontrar una dirección exacta, un norte exacto, un propósito claro y una visión teleológica clara. Es decir, cada uno tiene una razón de ser dentro de este contexto. Si no identificáramos esto, entonces se pierde una cosa fundamental. Pero esto también nos lleva a que en ese descubrir de los talentos, después de haber empezado a visualizar, después de haber generado el movimiento interior, después de iniciar ese despertar, que entre otras cosas es un despertar cíclico, ¿no? No es que despertamos y nos quedamos despiertos toda la vida. Así como el sueño es importante, ese despertar es importante también en el sentido en que tiene que encontrarse con esos ciclos, porque si no nos encontráramos aquí, nos enloqueceríamos de cualquier forma, o si nos quedamos despiertos siempre, o si nos quedamos soñando siempre. No nos conectaríamos con la realidad y con lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Pero el identificar ese talento es fundamental también, que en el encuentro con lo que estamos recibiendo desde el exterior haya el contacto con la empatía, con la simpatía y con la cordialidad. Esto resulta absolutamente determinante. ¿Qué es la empatía? ¿Alguien me puede dar una definición de qué es la empatía? Ponerse en los zapatos del otro. Sí, ¿por qué no? Ponerse en los zapatos del otro, es encontrarse desde el otro y encontrar formas de reconectarse con esos que están allá afuera, ¿sí? Y cuando yo me reconecto con esos que están allá afuera, entonces me doy cuenta que, primero, no estoy solo, pero segundo, le hacemos darse cuenta al otro de que tampoco está solo. Entonces, qué rico, como dos celulitas por ahí en el desierto que se encuentran. No estaba solo, tú tampoco, y qué rico nos encontramos. Eso puede ser absolutamente fantástico, ¿sí? Pero encontrarse en este proceso de la simpatía. ¿Qué significaba la simpatía? Jovial. Una persona jovial. Una persona jovial, bien, sí. Un ancianito puede ser simpático. Simpático pero jovial, ¿sí o no? Es decir, que esa jovialidad no depende de la edad, y esa simpatía va en dirección a que hay frecuencias de resonancia. Tú me simpatizas o nos simpatizamos porque probablemente vibramos en la misma frecuencia, nos encontramos en un rango de frecuencia que nos permite a nosotros decir, vamos en el mismo sendero, estamos interpretando la misma melodía. Posiblemente sí, cada uno a lo mejor con un instrumento distinto, pero interpretando la misma partitura. Y la misma partitura significa todos estamos construyendo la música finalmente. Construir la música es encontrar que valió la pena haber empezado a latir en un momento determinado, pero valió la pena todavía mucho más aprender a escuchar ese latido, porque cuando escuchamos el latido, cuando asumimos la actitud de escucha, ya entonces estamos creando la posibilidad de que diferenciemos tonos, y por eso no es al azar que cada partecita en el oído tenga, o cada una de esas terminales en el oído tenga la posibilidad de captar un tono específico y no cualquier tono. Pero si cada uno de esos tonos al final no se fusionaran, pues no podríamos hacer la variabilidad que hay en esta música,
y nos perderíamos la posibilidad de que cada uno estuviera contribuyendo a la partitura de lo que es la sinfonía de la vida. Entonces, lo propio ocurre en el cuerpo, ¿sí? Listo, encontramos que teníamos unos talentos, unos dones, eso, somos células hepáticas, y las del colon pues dice, nos tocó lo peor, pero bueno, en fin, ¿qué se hace? Esto es parte del proceso, y entonces las del corazón se alegran mucho porque como manejan la alegría, mientras tanto todavía las de la ira no están ahí despiertas, están despiertas simplemente a una función que tienen que cumplir, pero no se han dado cuenta que tienen que modular una emoción determinada, y entonces ese reconectarse, esa simpatía y esa empatía llevan a que haya cordialidad. ¿Qué es la cordialidad? Corazón. La camaradería, es el encontrarse de corazón, es que más. Amabilidad. ¿Ah? Amabilidad. Amabilidad, perfecto, amabilidad. Y entonces cuando uno dice alguien es cordial, ¿qué le genera a uno en su interior? Si yo describo a alguien como muy cordial, ¿qué me genera esa persona? Alegría. Por lo menos alegría, ¿qué más? Tranquilidad. ¿Cómo? Tranquilidad, ¿qué otra cosa? Agrado. Simpatía. Agrado. Simpatía también, se conectan de alguna manera, y casi que es una invitación a que nos contactemos otra vez. Entonces aquí resulta que la piel de las células, que no es otra cosa que la membrana externa, ¿sí? Esa piel, la que va a entrar en contacto, ojo, no la que se defiende, no la que genera una coraza, sino la que al contrario permite que haya un contacto, pero un contacto no con cualquiera, sino con las que simpatizan, con las que entran en empatía, es decir, con aquellas que tienen una función parecida, para que después, ya cuando se encuentren, sí puedan hacer un diálogo mucho más extenso, pero ya no como individuos, sino como grupos. Entonces esos grupos van identificando claramente que es perfectamente posible tener, digámoslo así, ideologías distintas entre las células. Imagínense una célula que tiene una ideología muy parecida a la de la otra, empiezan a dialogar, qué rico, que viva esto, ¿sí? Y las otras empiezan a entender todo esto, entonces empieza a haber ese recorrido interior que permite el trayecto y, ¿por qué no?, el viaje, que no necesariamente tiene que ser el viaje físico, sino también a través de mensajes. Y ahí es cuando otra partecita de la célula, que se llamaba el RNA mensajero, que es como el nombre lo dice, alguien que está cumpliendo las veces de llevar una información, entonces no solamente la lleva al interior de la célula, se nutre de una instrucción determinada que es dada desde el núcleo, porque en el núcleo está la inteligencia de la célula, sino que una vez se nutre de eso, dice, tengo una función, le tengo que llevar esta información a su destinatario, ¿ya? Y ahí es cuando empiezan las glándulas a generar un efecto, porque las glándulas normalmente producen sustancias que van a actuar a distancia. ¿Me explico? El hipotálamo, por ejemplo, produce una sustancia que a su vez estimula la hipófisis, que a su vez estimula la tiroides, que a su vez estimula los ovarios, ¿sí? Si no existiera una sustancia como esas, entonces los ovarios no podrían cumplir su función, sino que se verían aislados y no entenderían, ¿y para qué será que yo tengo que ovular? No tienen ni idea, ¿cierto? Pero resulta que el hipotálamo le dio una señal y le dijo, aquí hay una cosa que se llama la libido, o la capacidad de excitarse, que me invita a procrearme y a, ¿cómo se llama eso?, prolongar la especie, permanecer la especie. Y entonces le da una señal a la hipófisis inteligentemente dice, sí, es muy importante darle una señal, pero en el momento justo y en el periodo justo, para que en ese instante el ovulito salga con todas sus capacidades y probablemente pueda ser fecundado. Pero la tiroides dice, un momentico, esto tampoco es tan fácil porque eso se va a consumir una buena cantidad de energía. Entonces la tiroides, como el gran director de orquesta de lo metabólico, dice, un minutico, despacio, vamos despacio porque vamos de afán. Y llega con la señal al ovario en el momento preciso,
con la indicación exacta, pero siempre a través de esa posibilidad de enviar un mensaje o de recibir un mensaje. Si recibe un mensaje, entonces ella, lo normal es que cuando uno recibe un mensaje, ¿qué hace? Claro, lo responde, lo lee, por supuesto, se instruye, se interpreta y devuelve una respuesta. Eso es el eco. Y ese eco es el que nos permite, por ejemplo, a nivel cerebral, activar las neuronas en espejo para que ellas digan, ah, sí podemos mantener un diálogo y sí podemos hablar en el mismo idioma, entonces vamos mandando ondas ondeantes que permiten que esa comunicación persista, esté presente y nos sigamos encontrando. Luego de esa empatía, vamos borrando aquí un poquitico. Luego de esa empatía, de esa simpatía y de esa cordialidad, entonces casi que uno asume en el trato personal un compromiso casi que ineludible. Y ese compromiso ineludible del que es empático, simpático y cordial no es otra cosa que el de despertar una sonrisa. No. Si asumiéramos un compromiso tan elemental como en el día de hoy, cuando yo visualicé el buen día, me voy a poner el propósito de que al menos voy a arrancarle a alguien una sonrisa en el día, la vida cambiaría dramáticamente. Pero no solo la vida de los otros, sino la vida de nosotros y la vida de ese microcosmos que habita en nosotros. Porque cuando yo sonrío, mis células sonríen. Eso suena como a carreta barata, pero es literalmente cierto. Y me explico. Si yo sonrío, pero además sonrío de corazón, y no una sonrisa de esas de reina de belleza, me gusta crecer los niños como crecen los edificios, no, esto es otra cosa, ¿no? Si es una sonrisa de verdad genuina, entonces miren lo que ocurre a nivel del cuerpo. Primero, la suprarrenal dice, freno un poquito la emisión de hormonas o sustancias del estrés. El corazón se agita, pero se agita de una manera agradable, porque ya no está escuchando un ruido, está escuchando un sonido, ¿sí? Y entonces empieza a interpretar que eso es música. El pulmón entonces, como el corazón está latiendo muy al unísono, muy armónicamente, dice, puedo respirar y hacer la pausa. Y hacer eso, mira, eso es una neurona en espejo. Eso que acabaste de hacer es una neurona en espejo. Cuando yo hago esto y genero un movimiento como eso es lo que en PNL se llama el rapport. Es decir, que el otro ya entró en resonancia con lo que yo estoy haciendo en ese momento, y de hecho desde la hipnosis eso se aprovecha muchísimo como herramienta para generar un estado ampliado de conciencia. En fin, seguimos en ese proceso. Lleguemos al hígado. El hígado, cuando sonríe, está produciendo más de 1000 enzimas diferentes en el cuerpo, pero literalmente es cuando sonríe, porque si está irritable frena muchos procesos y entonces se va a entorpecer todo el proceso gastrointestinal, todo el proceso metabólico, y por supuesto entonces vienen todas las demás alteraciones. Si se altera el proceso intestinal, entonces va a haber un colon irritable con o sin estreñimiento, y va a producir una pancreatitis, o va a producir una gastritis, o va a producir cualquier cosa. Pero además los músculos, cuando sonríen, ¿qué hace un músculo cuando sonríe? Se relaja y produce eso. Por eso casi que el compromiso ineludible, insisto, es declarar la sonrisa un patrimonio de la humanidad. Si solamente estuviéramos haciendo eso, créanme, estaríamos ganando, pero muchísimas cosas. Un niño entre los 0 y los 5 años se supone que sonríe en promedio 300 veces al día. ¿Qué se imaginan? 300 veces al día. ¿Sí? Ya se lo sonríe. Eso es. Además, cuando se ríe, sí, se la goza. Sí. Es delicioso, porque no le importa si hizo el ridículo. Yo para hacer esto tengo que medirme un poquitico porque qué vergüenza. Pero yo como ya perdí la vergüenza con ustedes, entonces es una maravilla.
porque fíjense lo que acabo de despertar, ¿sí? Con solamente hacer este movimiento que duró, yo creo que 2 segundos, ¿cuánto? Inmediatamente genera ese movimiento. ¿Alguien se enojó conmigo? No, es que es difícil. ¿Por qué? Porque las neuronas en el espejo están captando eso que les estoy diciendo y es la invitación a sonreír. Entonces, ese niño sonríe en promedio 300 veces en el día, pero el adulto promedio sonríe 15 veces al día. Es muy posible que después pueda surgir un instrumento que se va a llamar algo así como risómetro, ¿sí? Pudiera ser interesante. Acabamos de descubrir una oportunidad de negocio. Y un risómetro casi que sería un determinante del grado de vejez que tenemos en nosotros, pero ni siquiera vejez contando los años como tal, cronológica, sino vejez de aptitudes y actitudes. Si eso pasa, imagínense lo que implica esto desde el punto de vista energético. Es una verdadera catástrofe. Es una verdadera catástrofe. Cuando uno está de esta manera, ¿alguien puede describirme esta actitud? ¿Cómo me observan ustedes allá? Es decir, estoy bueno, por lo menos malhumorado, inconforme, estoy suelto, tieso, ¿qué más? Como con rabia. Aburrido, con rabia, Mal encarado. eso. Hay un término científico que no puedo repetir porque como esto lo vamos a mandar en las redes, no lo puedo repetir aquí porque ese ya me compromete, pero eso mismo que ustedes acaban de ver en mi fachada está ocurriendo al interior. Entonces, ¿qué hace una arteria? Claro, se cierra, ¿sí? Y cuando una arteria se cierra, pues no puede cumplir con la función más importante, que es la de transportar la sangre y fluir. Y entonces empieza a haber una cosa que se llama una arteriosclerosis. ¿Han oído hablar de eso? Arteriosclerosis. Se endurecen las arterias porque es que es así como estamos viendo la vida. Si se endurece una arteria, díganme qué parte del cuerpo no necesita arterias. Entonces, hasta allá, hasta ese último rincón va a llegar esa dureza. Si esto hace parte de qué centro, de qué chakra, esta arteria, el cuarto centro, que es el corazón, y el gran director de orquesta del sistema cardiovascular es el corazón, entonces ¿qué le va a pasar al corazón? Pues que igual se endurece también. Y entonces ¿qué pasa? Que el corazón es un resorte cuya función es contraerse, dilatarse, pero de manera regular. Porque si se dilatara demasiado, ya no puede contraerse hasta el punto original. Es como un resorte cualquiera. Si ustedes estiran un resortito un poquito, vuelve a su sitio. Pero si lo estiran demasiado, pues ya se queda abierto. ¿Y de qué sirve ese resorte si ya no está cumpliendo la función de contraerse? Eso mismo le pasa al corazón. Entonces viene una cosa que se llama una insuficiencia cardíaca. Pero antes de que hubiera esa insuficiencia cardíaca, ese corazón estuvo alterado. Pero estuvo alterado en el procesamiento de una cosa fundamental, que son las emociones. ¿Sí? Existe en medicina un síndrome descrito como el síndrome del corazón roto. Corazón roto. Sí, eso suena como a novela de esas de Doctora Corazón, ¿sí? De Corín Tellado, pero realmente está descrito en medicina el síndrome del corazón roto. Se ha descrito que el corazón tiene 7 capas musculares. No en vano deben ser 7 capas musculares tampoco, de acuerdo a lo que venimos hablando. No en vano deben ser esas 7 musculares, las 7 capas musculares las que deben trabajar de una manera sincrónica, al unísono, con empatía, con simpatía, con cordialidad. Cuando se pierde eso, claro, cuando se pierde eso, entonces realmente se rompen algunas de estas fibras,
cosa que ocurre, pero literalmente ocurre, cuando alguien perdió su amorcito y resulta que sentía un dolor en esa expresión desgarrador. Yo siento un dolor. Hoy me puso un mensaje un paciente: necesito por favor que me atienda urgente. Acabo de tener una ruptura con mi pareja y tengo el corazón literalmente roto. Así me lo puso. Tengo el corazón literalmente roto. Yo me acordaba de eso. Eso es una urgencia médica, ¿no? Sí. Es que una urgencia médica no es estarse desangrando, chorreando sangre. Es que así también me estoy desangrando, estoy perdiendo la capacidad de energía. ¿Perdón? La EPS no lo entiende. No lo entiende así ni lo va a entender. Tiene que estarse muriendo para que Bueno, sea un urgencia. en fin. Entonces, ¿qué pasa? Esto a nivel del corazón. Pero pónganme cualquier otra cosa. Cuando yo hice esto, ¿qué más ocurriría en el cuerpo? Tensión. La espalda. Claro. La espalda, llamémoslo, la columna, hace esto. Esta es una curvatura más o menos normal de la columna, pero si se rigidiza, entonces ¿para qué me sirven estas movilidades aquí o aquí en la zona de la columna? La zona cervical que me permite a mí hacer esto, o la zona lumbar que me permite a mí hacer esto, todavía, porque cuando nos decidimos levantar y recuperarnos de la bipedestación, hacia la bipedestación, perdón, entonces la columna tuvo que hacer un esfuerzo grandísimo. Pero si yo me rigidizo frente a la vida, pues la columna asume una orden que dice: la vida es rígida. Y entonces la columna prefiere partirse antes que agacharse y volverse a levantar. Entonces, ¿eso cómo se traduce? Un lumbago, un dolor dorsal o cervical, o peor aún, cuando ya esto ha traspasado los límites, una hernia discal y una discopatía, es decir, una enfermedad a nivel de los discos intervertebrales que hace que se compriman los nervios que están saliendo de cada cosita de estas. Pero miremoslo a nivel del vaso. El vaso es la información del Padre, ¿sí? Tiene que ver con la voluntad y el poder. Y entonces, cuando yo me dejo vencer por una emoción determinada que tuvo que ver con la figura de la autoridad, ¿qué pasa con ese vaso? Altera su función y resulta que el vaso y también el hígado y también el sistema cardiovascular están muy en relación también con una cosa que se llama el sistema linfático. Entonces ese sistema linfático no reconoce las células que están habitando ahí y viene una degeneración de esas células. Esa degeneración se llama linfoma. ¿Sí? Y detrás de todo eso, ¿qué hay? Una falta de contacto con esa energía del poder y de la voluntad, pero entendido ese poder, aquí estaba, el poder y la voluntad, como la posibilidad de que realmente esto sea puesto al servicio, es decir, que rescate esto nuevamente la posibilidad de servir. Si se rescatara la posibilidad de servir, entonces, y solo entonces, ese cuerpo va a decir: yo puedo hacer, si hice este movimiento, hacer el movimiento contrario, desenvolverme, desenrollarme. Es decir, lo que fue consolidado de una manera y que llegó a un punto, tiene la capacidad desde el spin de la conciencia de hacer este tipo de movimiento y desenrollarse, pero desenrollarse con una cualidad muy especial, y es que, ¿qué ocurrió? Que aprendió una lección, ¿sí? Cuando ya ha habido un movimiento de cordialidad, de empatía, de simpatía, hay una posibilidad muy bonita de que ese maestro interior que ha sido escuchado en el diálogo que fue propiciado por el silencio interior, ese maestro empiece a decirle a su alumno: oye,
es tiempo de que nos sentemos a contemplar el paisaje, ¿sí? Entonces se dan cuenta de que de verdad hay un paisaje allá afuera, pero que ese paisaje se va coloreando, digámoslo así, bien bonito, con muchos colores, se va coloreando, ¿de qué? De lo que cada uno vaya metiéndole o inyectándole a ese paisaje, ¿sí? Es decir, que somos nosotros los dueños de ese color y los dueños de esos tonos, ¿sí? Porque si no, simplemente miramos el paisaje y tenemos una conclusión medio pesimista y decimos, somos unos seres absolutamente minúsculos en un planeta pequeñito de una galaxia poco significativa entre 10.000 millones de galaxias que existen, y entonces va agarrando como una cosa que se llama medio depresión y qué estamos haciendo aquí, ¿no? Y claro, entonces perdemos la capacidad de sonreír nuevamente y perdemos la capacidad de darle tonos a la vida. Ojo, porque cuando uno se sienta a contemplar el paisaje, ese paisaje que estamos recibiendo del exterior depende de cómo estemos en el interior. Si no fuimos capaces de vislumbrar primero el paisaje interno, pues difícilmente vamos a poder colorear un paisaje externo. Por eso yo les decía la otra vez, si se quiere, en ese sentido hay que ser egoístas. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda otro poquito, bueno, lo demás. Pero es que si yo no estoy bien, no puedo cumplir con ese mandato de ama al prójimo como a ti mismo. Pues si yo me doy mucho para mí, y yo estoy diciendo como a ti mismo, entonces le puedo dar mucho al otro. Pero si yo no me amo a mí mismo, pues ¿qué le voy a dar al otro? ¿Qué sentido tendría esa correlación que hay ahí? Entonces, el colorear el paisaje significa poner muchos elementos, enriquecer de muchos elementos el paisaje. ¿Qué más significa? A ver, colorear un paisaje en este momento. ¿Qué más le pondría? Muchos elementos. Entonces alguien dice, yo le pongo un arbolito, yo le pongo un pajarito, yo le pongo música, yo le pongo una cascada, yo le pongo un cielo azul, yo le pongo un sol, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo vamos poniendo cada uno un elemento determinado, y esos elementos determinados los están asumiendo esas células interiormente también, que dicen, hey, aquel le está poniendo una cosita chévere. Y por ejemplo, ustedes se imaginan, llega un alimento a la lengua y todos de fiesta, ah, qué rico, esto tiene algo de salado. No, pero enseguida seguramente que ya va a llegar lo agrio, o lo ácido, o lo amargo, qué rico con lo dulce, no sé qué. Y cada uno, entonces, de los instrumentos internos está en resonancia con un sabor que la lengua está captando. Sí, porque entonces el sabor amargo inmediatamente despierta las células hepáticas. Y esas células hepáticas hacen que se despierte allá en el interior alguna otra cosa muy sabrosa, ¿sí? Eso es muy importante, porque al despertar esas cosas en el interior, entonces estamos encontrándonos con que hay no una dependencia, sino una correlación entre cada uno de esos componentes de esa orquesta total que hay allá. Es decir, que al colorear el paisaje tenemos la posibilidad de contemplar, pero de contemplar siendo completamente realistas, aunque seamos fantasiosos. Maravilloso que no se pierda la fantasía, porque la fantasía entonces la reciben unas celulitas que hay en la epífisis, por ejemplo, dicen, bueno, produzcamos serotonina, y la serotonina genera fantasía y genera la posibilidad de proyectarse al futuro, y entonces esto nos recuerda que es perfectamente posible ser realistas, ¿sí? Pero ojo, porque esto es una diferencia muy grandota entre la sensatez y la demagogia y el populismo. No crean que le voy a meter política a la cosa. Y el populismo, ¿sí? Eso es muy distinto.
una sensatez significa reconozco que por lo menos por ahora hay límites, que por ahora hay cosas que desconozco, por fortuna, porque pues si me las supiera todas, pues ya me hubieran llamado a calificar servicios, y todavía tenemos mucho por hacer dentro de ese plan, y cada uno tiene la responsabilidad de hacerlo, porque en ese plan nos estamos contactando con cosas que los otros también están elaborando, probablemente de manera sincrónica, es decir, que aunque esa célula del hígado no haya conversado con la célula del corazón o con la célula del vaso, es muy posible que de manera simultánea, es decir, encontrándose en el tiempo, cada una esté resonando, vibrando en ese patrón y entienda que debe hacer algo. Y eso se ve al interior, pero se ve al exterior también. Ustedes ven que a alguien le dan un premio Nobel y se lo dan con otras dos personas que al unísono y sin que se hubieran encontrado, estaban trabajando en un proyecto similar y a lo mejor encontraron cosas perfectamente complementarias. Y uno dice, pero ¿cómo estas mentes se pueden estar encontrando en una dirección tan clara, tan concisa, y perfectamente eso se puede ocurrir? Entonces, igual, ese paisaje interno, insisto, lo vamos coloreando, pero diferenciando entre la sensatez y la demagogia, para que al final del día, cada uno de nosotros tenga la posibilidad de hacerse las preguntas adecuadas. Ustedes se han hecho preguntas al finalizar su día, o simplemente se contactan con su almohada y punto, adiós, ya, descerebrados hasta el otro día, y se durmieron todos y ninguna se quedó despierta. Ojo, porque tiene que haber células centinelas por ahí, medio despiertas a ver qué hay por ahí, qué está llegando, qué cosas nuevas, que están atentas. Pero, ¿qué tal si nos preguntáramos al final del día, ¿y cómo fue mi relación conmigo mismo? ¿Y cómo fue la relación mía con mi entorno? Y dentro de ese entorno, ¿cómo fue mi relación con los otros? Y de verdad, ¿a quién le arranqué una sonrisa hoy? Y de verdad, ¿qué hice yo para que mis células sonrieran? Y de verdad, ¿qué escribí yo en la historia de la humanidad en este día que pasó? Es que fueron 24 horas que pasaron. Y en 24 horas se puede casi que construir un universo. Por ahí dicen que mi Diosito lindo creó el universo, eso dicen algunos científicos, en 10 a la menos 32 segundos. Eso es, imagínense, un 1 con 32 ceros antes de segundo, y se supone que en ese tiempo tuvo posibilidad de construir un universo. Si eso es en ese tiempo, imagínense lo que puede ocurrir en 24 horas. ¿Qué pasa al final del día cuando yo me siento y conmigo mismo dialogo y me cuestiono y a veces me acuerdo de cosas que dejé de hacer pudiéndolas haber hecho, o simplemente de ese momento que yo no me regalé para hacer la pausa, para detenerme y conversar conmigo mismo? ¿Qué pasa si al final del día, al cuestionarme, yo soy suficientemente honesto y digo, pude haber hecho algo más? ¿Y qué puede haber ocurrido con ese acto que yo omití hoy? ¿Y qué puede ocurrir en mi cuerpo por lo que yo dejé de hacer? ¿Y qué tal si dejáramos de procrastinar, si dejáramos de aplazar lo que es jerárquicamente importante? ¿Y qué tal si se nos pasa este día y se nos olvidó que pudimos haberle estrechado el brazo o haberle dado un abrazo a alguien que había estado aislado de nosotros, o que por alguna circunstancia perdimos contacto con él porque nos venció el resentimiento y el odio y cualquier emoción del ego, y de pronto mañana no amaneció vivo? ¿Y qué pasa si de pronto súbitamente te dicen, se murió tu amigo, tu amiga, o tu mamá o tu papá, y no tuviste ni siquiera tiempo de despedirte? ¿Y qué pasa si de pronto no escribiste una palabra adecuada en el momento justo, o no la pronunciaste en ese momento justo? No es una crítica, es una invitación a que por lo menos interioricemos nosotros lo que estamos haciendo en cada momento, en cada instante, y valorar lo suficiente esos instantes, porque realmente el tiempo es oro. Esto no es simplemente una invención de nosotros como seres humanos, porque vivimos en un plano que no desciframos muy bien,
Si todos viviéramos en el plano de Einstein, diríamos todos estamos en un solo presente y entonces el tiempo es un artilugio, esto no existe, existe una única unidad que es el presente, pero en el proceso en que estamos viviendo el día a día, nos tenemos que por lo menos al final del día cuestionar. Y uno de esos cuestionamientos que yo consideraría como de los más importantes es si realmente en este día fuimos lo suficientemente honestos. ¿Qué es la honestidad? Es la transparencia, es la honradez, es la claridad, es la no nubosidad, es no tapar las cosas como realmente son. Y si en lugar de esto encontráramos que sí podemos serlo, ¿qué consecuencias tendría el ser honesto? ¿Alguien me puede mencionar al menos una consecuencia de ser honesto? Porque todo acto tiene una consecuencia. Pues la tranquilidad. Tranquilidad tuya y de muchos otros probablemente que más. Confianza, claridad, satisfacción, transparencia, felicidad, paz, alegría, vínculos. Y cuando al final del día nos sentimos honrados, entonces hay unas celulitas que están produciendo, ¿se acuerdan? Esta sustancia que se llama oxitocina, que algunos le llaman vinculina. Y esa vinculina está ahí dispuesta. Exactamente lo mismo ocurre a nivel interior. Entonces la honradez no es simplemente un valor de aquí para afuera, es sobre todo un valor de aquí para adentro, porque si no estuviéramos produciendo esto, no nos podríamos vincular entre nosotros y esas células interiores tampoco se podrían vincular. Entonces sí, ahí sí, cada uno de los órganos, tejidos, sistemas, células no podrían dialogar con los demás porque no hay forma de vincularse. Entonces fíjense cómo el cultivo de esos valores tiene una consecuencia directa, pero no solo allá afuera, sino al interior. Alguien descubre que en su empresa están haciendo trampa y que están presentando una contabilidad que no es la genuina, no es la adecuada, están haciendo un robo, pero cuando descubre eso dice, wow, yo esto no lo puedo tolerar. De pronto habla con su jefe inmediato y su jefe inmediato, sí, mijita, pero usted aquí no va a hacer nada. Olvídese que esto no lo compone nadie, esto es una cosa con la que usted no puede meter. Si usted quiere seguir trabajando, quédese calladita. ¿Sí? Y viene una cosa que se llama la corrupción. ¿Sí? Y la corrupción, yo no sé si ustedes han oído hablar de eso en este país. No sé. Es una cosa que pasa por ahí en otros países, en otras películas y todo eso. Pero resulta que la corrupción también corroe todas nuestras células. Y entonces esta mujer piensa y dice, Dios mío, ¿cómo no voy a hablar? Yo necesito hablar de esto, pero y si hablo y se me acaba el trabajo, ¿yo cómo hago? Yo necesito esto que es mi sustento del día a día y me van a echar del trabajo y entonces ¿de qué voy a vivir? Y finalmente asume una actitud, entre comillas, de supervivencia, pero resulta que esa supervivencia le sale muy costosa, porque entierra un valor, y si se entierra un valor está enterrando sus cimientos, y si entierra un valor que no expresó, entonces ¿dónde se va a manifestar? En la tiroides. Acto seguido se llena de nódulos en la tiroides, y esto es real. Esto no es una historia que yo me estoy inventando, es una historia tal cual, como sucede muchísimas veces. Pero ¿qué pasó? Es que no enterró un valor solamente, sino que además no lo expresó, y se expresó, o mejor dicho, se manifestó como una posibilidad de corrupción, porque el que hace silencio también está siendo cómplice, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, por eso, cuando uno encuentra que algo es injusto, no solo con uno mismo, sino con los demás, el deber, y fíjense que así lo llamamos, deber, es algo que yo debo, ni siquiera es ¿cómo se llama? Una cosa a favor, un saldo a favor, es algo que yo debo, es precisamente manifestarlo. Hombre, es que de pronto esto me va a costar algo en mi integridad física, sí,
Y ese riesgo hay que correrlo, porque cuando dejamos de correrlo empezamos a contaminar una célula y otra y otra y otra de la corrupción, y es lo que está ocurriendo no solamente en nuestro país sino al interior, porque cuando una célula se corroe pues obviamente no puede cumplir con sus funciones, y una de dos nuevamente, o se desbarata y cae al fondo y crea un caos total y genera un cáncer, o se sacrifica y muere, simplemente. Y entonces, si este tipo de movimientos se están dando, esa expresión externa, a través, por ejemplo, de esa glandulita, que era, como les dije, un órgano efector que está manifestándose hacia afuera, pues se pierde. ¿Entienden a lo que los quiero llevar? Entonces, conservar un valor no es simplemente una cosa muy bonita y que éticamente suena muy bien y que es reconocido desde el exterior. En realidad, el que conserva un valor renuncia al reconocimiento externo, porque le importa más su propio reconocimiento. De hecho, como no se reconoce, entonces corroe y genera esa acción. Y como no se reconoce siendo cómplice de un robo el que está siendo testigo claro, dice, no, yo con esto no puedo. Yo les quiero contar una anécdota. Cuando yo fui a comenzar mi año rural en Urabá, tuve una experiencia muy especial. Bueno, desde el principio fue una experiencia muy especial. Creo que les he contado el cuentecito del avión cuando va a aterrizar en el aeropuerto, y fue una cosa absolutamente dramática, pues porque hubo una emergencia total. Algún día les contaré de nuevo ese cuento. Pero lo más importante es que muy prontamente, cuando yo llegué a Urabá, me di cuenta que existía una problemática muy compleja, sumamente compleja. Ustedes saben que hay muchos dueños de fincas bananeras, y entonces esos dueños de fincas tienen un administrador que se encarga de manejar cientos de personas. Y de pronto yo, con mi novato interior, con esas ganas de servir con la que uno sale como médico, qué rico, voy a hacer mi año rural, voy a prestar un servicio de verdad, voy a disfrutar con esto, me lo voy a gozar. Encuentro que un día se me aparece alguien, médico, mire, yo estoy aliviado, pero yo necesito una incapacidad para ir a hacer una vuelta en el batallón. Y yo miraba eso y afuera una cantidad de gente esperando una cita. Y les juro, a mí me hirvió literalmente la sangre, y yo no podía con eso. Yo digo, pero como este sinvergüenza viene a quitarle la posibilidad a alguien que está allá afuera y tiene la desfachatez ni siquiera de quedarse alguna cosa, que por lo menos hubiera hecho el papelacho, pues, pero me dicen, yo estoy aliviado, pero denme una incapacidad, y que yo no le ocurre. Pero es que usted no está viendo allá afuera lo que está pasando. Era muy honesto. No se la doy. Era muy honesto, súper. Yo le dije, no se la doy. Y muy bravo, se me salió el posada y el veo y todas esas cosas. Entonces yo era muy bravo, en serio. No parece. Yo me enojé y le dije, ¿sabe qué? No se la doy y todo. Ya, ¿no? Y de verdad no se la quise dar. Pero a los 3 días yo llego al consultorio y encuentro que hay 3 tipos en 3 motos y un cuarto ahí parado. ¿Y qué es lo que pasa con este caballero? Y yo lo miro a él y él me miraba a mí y nos miramos. Y como decía un amigo mío, pues sí, eso se podrá decir aquí, Sí. fuera de cámara, si las ruedas fueran de plomo, eso sonaría como un campanario en el momento, porque qué susto tan berraco el que yo tenía en ese momento. Ustedes se imaginan, eso, como vamos a editar esa parte. Pero bueno, lo cierto es que me encanté. Yo dije, no, pasó esto y esto, y no se la doy. Después me llama el administrador aparte y me dice, médico, vea, usted acaba de llegar a una reunión, y en verdad, que fue tal cual. El primer día de consulta, y tal vez el segundo paciente que yo vi, le quité la camisa y tenía un tatuaje aquí que decía EPL, ¿se acuerdan? Movimiento de guerrilla, pues, ¿no? Y me dijo, no se preocupe, médico, porque vio mi susto, no se preocupe, y sus papás viven en tal parte, y su hermano hace esto, y su no sé qué, y me recitó mi vida en 30 segundos, y yo decía, pero ¿cómo sabe todo? No se preocupe, médico, aquí estamos enterados de todo el que llega, no se preocupe. Bueno, con esos antecedentes, yo veo semejante cosa y el administrador me dice, hombre, vea,
aquí hay una problemática social muy grande, muy difícil de manejar. Si usted en este momento viene a tratar de solucionar eso de manera aislada, usted va a ser otro de esos cadáveres que van a circular por aquí en esta tierra. Y a usted lo necesitamos para una misión más importante. Así como pasa un tipo como estos, allá hay 50 personas esperándolo. Entonces piense en esto, cuando esto le sacuda su interior por su ética y por su profesión y por su cosa, piense que allá afuera hay 50 que lo necesitan. Y ni siquiera pierda el tiempo con esto, porque no lo puede solucionar usted. Y entendí inmediatamente la limitación tan tenaz que yo tenía. Por supuesto, entré en un conflicto interior grandísimo, porque yo decía, ¿pero cómo voy a pasar esto? Pero también entendía que si no, posiblemente esos 50 de ese día se iban a quedar sin quien los atendiera, y los del día siguiente también, y los de mucho rato seguramente también, mientras llegara alguien que reemplazara el cadáver que dejaron allá. Y entonces entendí que había un bien mayor, que es lo que normalmente entiende una célula en un momento determinado cuando dice tengo que hacer un sacrificio por un bien mayor. ¿Sí? Aún hoy en día yo recuerdo eso y eso me sacude.